Meditación, hermanita. Hermanas, en esta mañana, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por ese privilegio tan lindo, ¿verdad? Que me dan de poder hablar de su palabra, ¿verdad? Quiero decirles que el enemigo no estaba contento con que yo meditara su palabra esta mañana, y a la 1 de la mañana desperté con un gran dolor en mi cabeza, que no podía ni mediar, y un dolor en mi pie. Pero en ese momento me puse a clamarle al Señor, que Dios me quitara todo dolor de mi cuerpo. Y yo sé que el Señor oró en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por él. Yo sé que muchas veces el enemigo no quiere que nosotros hablemos de su palabra. Pero yo sé que mi Dios que yo tengo es grande y es el que nos sana, hermanas. En esta mañana vamos a leer allá en 2 Timoteo 2:25, que dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En esta mañana, hermanas, el Señor nos habla, ¿verdad? De que por medio de su palabra, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:25, el Señor nos enseña, ¿verdad? A través, a tratar, dice, con manera y con sabias palabras a las personas que no quieren entender, como por ejemplo a las personas de diferentes denominaciones e incluso hermanos en Cristo que hacen cosas que no deben hacer. Aquí vemos, hermanas, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad? Nos enseña por medio de su palabra que nosotros debemos de exhortar, ¿verdad? A estos hermanos, ¿verdad? Que muchas veces no están caminando bien delante del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dé, ¿verdad? Palabras, dice, cómo poder nosotros hablarles, ¿verdad? Debemos de enseñarles, ¿verdad? Que lo que están haciendo es malo, pero ¿qué quiere el Señor de nosotras? Que nosotros les enseñemos con humildad, ¿verdad? Porque muchas veces queremos que las personas entiendan, pero les hablamos, ¿verdad? Con malas expresiones, los señalamos, ¿verdad? Cuando vemos que un hermano ha caído de la gracia del Señor, ¿verdad? O muchas veces cuando llevamos la palabra, ¿verdad? A personas que no conocen del Señor, muchas veces, ¿verdad? Nos molestamos, nos enojamos porque ellos dicen, hoy no tengo tiempo, hoy no puedo, ¿verdad? Son las respuestas que nos dan muchas veces cuando les enseñamos, ¿verdad? Las cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros les enseñemos, ¿verdad? Con humildad, con paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces nos falta, hermana, ese amor, ¿verdad? Para poder hablarles, ¿verdad? Aquellas personas que no quieren entender, que no quieren acudir a las cosas del Señor, ¿verdad? Vemos que la mansedumbre es la capacidad de soportar cualquier cosa con con la idea principal de que todo sea en armonía y en paz, ¿verdad, hermanas? Si nosotros vamos a hablarles a aquellas personas que están cometiendo error, ¿verdad? Les vamos a hablar con humildad, con amor, con paciencia, ¿verdad? Vemos de que el Señor, ¿verdad? Nos va a ver, ¿verdad? Bien, porque nosotros les estamos hablando, ¿verdad? Con modo a las personas, ¿verdad? Muchas veces, hermanas, como les decía, cuando vemos que algún hermano, ¿verdad? O alguna persona ha fallado, ¿qué es lo primero que hacemos? Señalarlo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Por medio de su palabra, Él nos enseña y nos exhorta, ¿verdad? De que podemos hablarles con amor, ¿verdad? No señalándolos, hermanos, porque el Señor no quiere eso de nosotras. El Señor quiere que nosotras los exhortemos, ¿verdad? Que les hablemos con modo, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de pedirle al Señor cada día que nos dé palabras, cómo poder expresarnos, ¿verdad? Aquellas personas que vemos que no están caminando bien, ¿verdad? O aquellas personas que se oponen, ¿verdad? A escuchar muchas veces la palabra del Señor, ¿verdad?
El Señor dice, ¿verdad? Que debemos de ayudar, ¿verdad? A todas aquellas personas que andan, ¿verdad? No andan caminando bien como el Señor quiere, ¿verdad? Pero ¿qué quiere el Señor de nosotras? Que nosotros los exhortemos con amor, ¿verdad, hermanos? Dice allá en Gálatas 6:1, hermanos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que el Señor nos pide eso, ¿verdad, hermanas? De que nosotros vemos a algún hermano, ¿verdad? Que no está caminando bien, hermanas, poderles hablar, ¿verdad? Pero con ese amor, hermanas, ¿verdad? Yo sé que muchas veces nos enojamos porque no nos quieren escuchar, muchas veces damos consejos y muchas veces no quieren escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Podemos poner muchas veces a nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros les estamos, ¿verdad? Hablando de las cosas bellas que el Señor ha hecho y muchas veces ellos no quieren, ¿verdad? Obedecer las cosas del Señor, ¿verdad? Pero nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios que Él nos dé, ¿verdad? Palabras espirituales, ¿verdad? Cómo poder nosotros enseñarles, ¿verdad? Cómo guiarlos, ¿verdad? Por un buen camino, ¿verdad? Yo sé que solo el Señor es el único que nos da esa sabiduría, el que nos llena de paciencia, ¿verdad? Porque una de las cosas que pide el Señor también, ¿verdad? Cuando exhortemos, es que tengamos paciencia, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos de que ya aquella persona se arrepintiera o que cambiara, ¿verdad? Pero sabemos que solo Dios es el único que tiene el poder, ¿verdad? Para poder cambiar, ¿verdad? Y poder enseñarles a estas personas, ¿verdad? Que lo bueno es buscar cada día de Dios, ¿verdad? Vemos también allá en Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Entonces, como les decía, ¿verdad, hermanos? Que cuando exhortamos nosotros a alguien, debe de ser con paciencia, llenos de amor, ¿verdad, hermanas? Y estas personas se dan cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros nos dirigimos ante ellos, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a señalarlos primero, vamos a hablar de ellos primero, ¿cómo vamos a querer que ellos puedan llegar y que busquen las cosas de Dios, ¿verdad? Muchas veces cuesta, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta a nosotras, hermanas, porque yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? Muchas veces yo les hablo a mis hijos, ¿verdad? Que se han alejado del Señor. Yo les digo, miren, mis hijos, le digo yo, ustedes sin Dios no son nada, le digo yo, busquen de Dios, le digo yo, ustedes son jóvenes, pueden servirle, tienen una vida muy adelante para servirle al Señor, le digo, pero muchas veces yo sé que el enemigo les ha cegado a ellos sus ojos, pero no nos cansemos, hermanas, de pedirles y clamarles para que ellos un día puedan dejar lo malo, ¿verdad? Y puedan seguir, ¿verdad? En los caminos del Señor. Yo sé que para Dios no hay nada imposible y Dios, ¿verdad? En esta mañana nos pide, ¿verdad? Que nosotros exhortemos con humildad, ¿verdad? Y que tengamos paciencia para con aquellas personas que andan desordenadamente, ¿verdad? También dice allá en primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y sobre todo, dice, la mansedumbre, ¿verdad? Entonces, hermanas, debemos de pedirle mucho al Señor para que Dios nos llene de todas estas cualidades, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que no están marchando bien las cosas, ¿verdad? Pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él sea el que toque corazones y Él sea el que cambie esas mentes y esos corazones. También vamos a ver allá en Colosenses 3:12, dice, como siervos del Señor, dice, debemos hablarles a las personas que están alejadas del Señor, dice, con humildad, dice. Aquí el Señor nos vuelve otra vez a repetir, ¿verdad? Que debemos de hablarles con humildad, ¿verdad? Que en nuestro corazón, hermanas, haya humildad, que haya amor, ¿verdad? Y que esté lleno de mucha paciencia, hermanas. Yo sé que el Señor es el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Para poder llenarnos de esa humildad y poder corregir a los que se oponen muchas veces, ¿verdad? A conocer, ¿verdad? Las cosas bellas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y esta mañana, hermanas, que el Señor les bendiga
Y esta ha sido mi meditación sobre, sobre 2 de Timoteo 2:25. Señor los bendiga. Muchas gracias, hermana Berito.